tardes, mis queridas amigas y amigos de Ancestrina. Vengo a responder otra preguntita y es una preguntita que me han hecho un par de veces, pero me imagino que muchas personas se la harán. Y es cómo funciona el rapé, cómo puede estar dirigido a uno u otro centro energético, cómo funciona esto del rapé, cómo es que trabaja la empatía y la compasión, o cómo es que trabaja el corazón, ¿sí? Entonces, no sé, como para hablarlo en metáforas. Este es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo guarda nuestras memorias, ¿sí? Nuestras memorias, hay unos centros energéticos, ¿sí? Que se conocen como chakras, que están encargados de ciertas cosas dentro de nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera. Entonces, hagamos de cuenta que este es el cuerpo físico, pero tenemos también un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, y ahí están los chakras en todos los cuerpos, ¿sí? Ahí están. En el subconsciente, entonces se van guardando las cositas en la diferente área de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos, que se encarga de esas cosas, ¿sí? Entonces es diferente los temas de nuestra sexualidad, ¿sí? A los temas de nuestro corazón. Desde este lugar hagamos de cuenta que cada herida es como un alfiler que se clava en el subconsciente, ¿sí? Y está ahí clavado y talla, pero no nos damos cuenta qué es lo que está tallando, ¿sí? Entonces tenemos infinidad de heridas tallándonos, pero no nos damos cuenta porque están en el subconsciente. Nos preguntan cómo estamos bien, porque es que en el consciente no hay nada, pero tenemos una cantidad de púas, ¿sí? Como si hubiéramos abrazado un cactus, estamos llenos de púas, pero no nos damos cuenta, son alfilercitos, como heridas. Estoy hablando en metáfora para que lo entendamos. El trabajito con el rapé es, vamos trabajando el rapé y va aflojando esas puitas que algunas están ya hasta cicatrizadas, ¿sí? Ya están hasta tapadas con tanta tierra que hemos querido hacerles, porque son heridas tan profundas, tan dolorosas, que no queremos trabajar con ellas, no queremos recordarlas, no queremos acceder a ellas, sino echarles tierra, ¿sí? Entonces están muy tapadas, y el rapecito con el trabajo constante va limpiando la tierrita, después va aflojándolo, hasta que llega un punto, un momento en que sale ese alfiler, ¿sí? Y sale ese alfiler y tal vez sangre, ¿sí? Siguiendo la misma metáfora, pero ya puede sanar, ya no está ahí la púa que no permite que la piel se cierre, ya no está, ya. Entonces de esa forma es que sanamos, sana ese alfiler, sana esa herida, ese recuerdo de dolor, sale al consciente. En ese momento en el consciente es muy doloroso muchas veces, porque hay cosas que nos han dolido mucho, pero una vez que están en el consciente ya no tienen poder sobre nosotros, porque ya están aquí, ya puedo trabajar con ellas, no me está tallando escondido, ¿sí? Ya no está. Estos alfilercitos son los que producen depresión, son los que nos producen los miedos, las fantasías catastróficas que nos producen la ansiedad. Son estos alfilercitos que no podemos ver, ¿sí? El miedo en algún momento fue real y hoy lo proyecto a otras cosas y eso me genera ataques de pánico. Son cosas que no es posible, ni siquiera es posible que pasen, pero está ahí, ahí la emoción, está el susto, está la falta de oxígeno que me puede llegar a producir un ataque de ansiedad. Son esos alfilercitos, y el rapé lo que hace es ir despegando los alfilercitos. Entonces, hay medicinas, ¿sí? Que dentro de la medicina tradicional trabajan un centro energético u otro, ¿sí? El rapé lo que hace es potenciarlas. Todos los rapés, o sea, el rapé en general sirve para silenciar la mente, ¿sí? Para realizar un proceso de introspección. Ahora, la medicina que acompaña al tabaco está más enfocada en una parte de esos centros energéticos. Hay una que va más al corazón, hay otra que va más al chakra sexual, ¿sí? Hay otra que va más a la intuición, ¿sí? El sexto chakra, quinto chakra, garganta, expresar. Entonces, simplemente esa medicina está más ahí, y eso lo vemos en la medicina tradicional normal, ¿sí? Tómate esto para el dolor de garganta, ¿sí? Tómate esto para el resfriado, tómate esto, es bueno para el corazón. Es porque tiene cualidades medicinales las plantas. Entonces de esa manera es que funciona el rapé, está
estas plantas son buenas para esto, son buenas para esto. Dentro de la cosmovisión del rapé está que lo que hace el tabaco es potenciar las cualidades medicinales de la planta que lo acompaña y decirle, bueno, si tú eres buena para esto, pues vas a ser mucho más buena porque vas a ir, ¿sí?, a donde tienes que ir y vamos a trabajar en todos los cuerpos. Entonces el rapé no solamente nos trabaja en el cuerpo físico, sino en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo sensorial, en todo lo que nos podamos llegar a imaginar, el rapecito está ahí trabajando. Muchas veces los procesos, una sola vez hacer rapé, aquí en Sanación y Cambio hemos tenido procesos de personas primera vez que hacen rapé y tienen procesos súper bonitos, ¿sí?, súper fuertes. Un solo rapecito siguiendo la misma analogía y se despegó 1, 2, 3 alfileres, ¿sí? Y hay mucho llanto, hay procesos largos de 1, 2 horas, ¿sí?, procesos de mucha sanación. Así como hay otros que están más enquistados, que hemos tratado de tapar más, y es el uso constante del rapé que va sacando milimétricamente esos alfilercitos hasta que salen, ¿sí?, y ya están en el consciente y sí, queda doliendo, de verdad queda doliendo un tiempo, pero la herida sana. Eso es lo que diferencia trabajar una medicina sagrada a trabajar la medicina tradicional occidental, porque la medicina lo que quiere es dormir el síntoma, es anestesiar. Ah, tienes clavado el alfiler, pues ven, te pongo anestesia para que no sientas, ¿sí? Para que no sientas que tienes ahí clavado el alfiler, pero el alfiler está ahí, ¿sí? Le sigue echando tierrita, pero el alfiler está ahí. Entonces no tenemos que quitar el alfiler y que duela, porque es que quitamos el alfiler. El dolor de que el alfiler esté clavado ahí es un dolor que conocemos, llevamos toda la vida con él, ya sabemos cómo duele, ya sabemos, ya estamos habituados a ese dolor. Y remover ese alfiler tal vez duela mucho, ¿sí? Eso es lo que debemos saber cuando trabajamos con medicinas sagradas, se requiere el coraje y la valentía de que tal vez nos duela mucho, ¿sí? Pero queremos sanar, pues removemos el alfiler y va a doler y tal vez duela un día, una semana, un mes, pero llevamos 20, 30 años arrastrando un dolor, ¿sí? Entonces puede que el dolor se intensifique un poco, sea bastante doloroso, pero pasará y ya no va a doler más. Entonces por eso es que vale la pena. ¿Estamos dispuestos? ¿Sentimos que esta medicina es para nosotros? Pues chévere, por ella. Pero si no sentimos, pues tal vez no es para nosotros. Pero cuando está el llamado, si sienten el llamado, confíen en el llamado. Y bueno, muchas gracias.